Vamos a rebobinar, pero vamos, muy poquito. Vamos a mirar al sabotaje a los Nord Stream, bueno, una cuestión que parecía que había quedado olvidada, no se sabía del todo quiénes eran los culpables, aunque más o menos se podía intuir. Y ahora está llamando la atención la posición de Alemania. Ezequiel, tú eres conocedor de primera mano de lo que sucede por allí. Parece que hay movimiento por parte de Olaf Scholz, también porque no le queda otra, ¿no? Porque empezaron a aparecer informaciones que acusaban a Ucrania, también a Polonia, precisamente de este sabotaje, de ayudar a huir al sospechoso precisamente de llevar a cabo este acto terrorista. Y ahora, bueno, pues el propio Scholz está pidiendo una investigación independiente, habla incluso de una conferencia de paz con la participación de Rusia, de conceder los territorios ya conquistados por parte de Rusia, los territorios ucranianos que Rusia ya ha conquistado, habla de concedérselos directamente a Rusia. Te quiero preguntar por todo lo que está sucediendo en Alemania, las críticas que está enfrentando el propio Olaf Scholz y también, bueno, pues toda la actualidad en torno al sabotaje al Nord Stream, que parece precisamente que vuelve a estar de actualidad cuando ya está prácticamente olvidado para muchos, seguro que en Rusia y en Alemania, muchos seguro que tampoco se olvidan. Bueno, la reacción, o mejor dicho, la actuación de Olaf Scholz de los últimos días, en gran medida responde a la debacle electoral de su partido y de sus aliados políticos. Recordemos que en las elecciones estaduales en Sajonia y en Turingia, la socialdemocracia protagonizó una elección histórica por lo mala, frente a la muy buena elección, quizás mejor dicho, la excelente elección de las dos fuerzas políticas caracterizadas por su rechazo a la guerra. Y si bien en los medios, en los grandes medios, machacan permanentemente con la gran elección de la alternativa para Alemania, de la fuerza neonazi de la alternativa para Alemania, con la cual carezco de simpatías por completo, no recuerdan que la otra fuerza con una muy buena elección básicamente representa una fuerza abiertamente de izquierda. ¿Y cuál el punto en común? Estoy referenciando la llamada Alianza Sarah-Wagenknecht. ¿Y cuál el punto en común? Su rechazo a la guerra y el restablecimiento de buenas relaciones con Rusia, lo cual naturalmente connotaría el restablecimiento de los envíos de gas desde Rusia. Bueno, toda esta situación generó en los últimos días una sobreactuación de Olaf Scholz relativa a el supuesto deseo de Alemania de paz, mientras despacha cada vez más armas. Recordemos las palabras de Ursula von der Leyen hace algunos días nada más, rechazando abiertamente cualquier pedido de negociación. Y también generó una sobreactuación respecto a la cuestión de los gasoductos Nord Stream, ya verdaderamente en tono de comedia, ¿no? ¿Por qué? Porque el mes pasado fueron presentadas supuestamente nuevas informaciones sustentando una de las dos hipótesis relativas a la voladura de los gasoductos. Por un lado aparece la de el periodista estadounidense cuyo nombre ahora abandonó mi cabeza, de acuerdo al cual básicamente los Estados Unidos perpetraron el atentado en Tucker Carlson. No, Tucker Carlson no. El que presentó el informe. El presentador del informe, ahora ya lo voy a recordar, sí, un periodista de prensa escrita. Bueno, según esta versión, Estados Unidos básicamente capitaneó la voladura de los gasoductos Nord Stream, naturalmente con el apoyo también de Reino Unido, pero también con la abierta participación de las fuerzas de la Marina noruega en el marco de unos ejercicios de la OTAN llevados a cabo ahí en los mares del norte poco tiempo antes de la voladura. Esa una de las hipótesis, la más plausible, considerando las palabras del propio Biden, lo recordarán, ¿no? Esto de vamos a detener a cualquier precio, y ante la repregunta de una periodista, ¿pero cómo? ¿Detener a cualquier precio el inicio de los envíos de gas a través del Nord Stream 2, no del 1? Y respondió, algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Bueno, a buen entendedor, ¿no? Pocas palabras. La otra versión, básicamente esta versión de un grupo de muchachos ucranianos en una
en un rejunte de fin de semana. Yo lo presentaba en broma en algún momento, ¿sí? Un grupo de muchachos con una neverita con sus cervecitas heladas, y al final en la versión original efectivamente lo presentaron como una noche de borrachera. Yo al principio lo presentaba en broma, sí, pero increíblemente esa la versión iniciada por los servicios de inteligencia estadounidenses, después recogida por el Wall Street Journal y a partir de ahí difundida en Europa por los medios y por el propio gobierno alemán. Según esa versión, bueno, ahí aparece un pequeño yate alquilado por unos ucranianos y, bueno, ¿qué connota esa versión? Básicamente, la desresponsabilidad, ¿no? La exoneración total y absoluta de Estados Unidos, de Reino Unido, de los países de Polonia, bueno, de los países europeos, y solo aparecen como responsables Zaluzhny, por cierto, con inmunidad diplomática en Reino Unido, así que para él lo mismo que nada, y de manera más o menos indirecta el propio Zelensky como conocedor de esto, pero no como autor directo, ¿sí? Así que también exonerado Zelensky. Así que la versión perfecta para, bueno, para un responsable sin ninguna consecuencia política. Más allá de todo esto y de lo ficticio de esta última versión, esta versión de alguna manera determinaba que Ucrania había cometido un acto de guerra contra Alemania, ¿sí? Si no Estados Unidos y Reino Unido, bueno, por lo menos Ucrania, por lo menos parte de sus fuerzas armadas. Esto generó, por cierto, esa patética declaración de Pavel, el primer ministro de República Checa, de convalidar esto. Ah, bueno, si Ucrania realizó el ataque contra los gasoductos alemanes, eso representa un objetivo militar. Esto dicho por un primer ministro de la Unión Europea sobre un ataque contra una infraestructura esencial y civil de otro país de la Unión Europea. El grado de delirio en el cual aparecemos en la Unión Europea ya genera escozor. Bueno, después de esto entonces comenzó esta sobreactuación de Scholz bueno, queremos entonces a los responsables de esta supuesta segunda versión, unos desconocidos, para colmo lo presentaron con un nombre Volodymyr Z para generar de alguna manera una versión un poquito más hollywoodense. En realidad la inicial Z respondía a otro apellido, no a Volodymyr Zelensky, pero querían generar por ahí algo más creíble y un poco más de sospechas en ese sentido. Y bueno, y por eso el reclamo ahora de Alemania, porque el personaje supuestamente responsable, una persona ucraniana, hasta hace poco aparecía en Polonia, y Polonia convalidó el retorno de esta persona a Ucrania, de manera que aparece como no extraditable en Ucrania. Entonces, por eso este refunfuñar actuado de Olaf Scholz ahora de, ¿por qué no realizaron la extraditación de esta persona a Alemania para la investigación? Pero lo que no quiere recordar Olaf Scholz, a pesar de que Alemania acompañó esta versión y de que esta representa la versión oficial del gobierno alemán y la versión oficial de la Fiscalía alemana, por cierto, la cual retrasa todo el tiempo la investigación y rechaza cualquier pregunta de la prensa, en el momento inicial de publicación de todo esto, por un olvido, cuando recién apareció esta información, Alemania no recordó presentar el pedido de extradición a Polonia de este ciudadano Volodymyr Z. Y por eso, por coincidencia, que no, nada coincidencia en estos casos, entonces Polonia despachó a esta persona de vuelta a Ucrania, ya que Alemania no había recordado el pedido de extradición. Lo recordó después y ahora refunfuña, ¿y por qué lo despacharon para Ucrania y por qué no realizaron la extradición hacia Alemania? Todo esto, en realidad, una escenificación muy burda. Alemania retrasa la investigación y la redirección hacia esta versión falaz. Lo mismo Suecia con su investigación. Ellos sí determinaron el cierre de la investigación, pero ellos por lo menos más honestos, los suecos. Como los resultados connotaban un peligro para cuestiones vitales al interés nacional sueco, entonces determinaron la no publicación de los resultados. Y lo mismo los dinamarqueses.
otros también con una investigación llevada a cabo, pero cuyos resultados no fueron presentados públicamente. Aquí, una vez más, la lamentable posición de Europa en este sentido, que un atentado, independientemente de quién lo haya cometido, obviamente lo cometió Estados Unidos, pero abstrayendo esto, fue cometido un atentado en la Unión Europea, despachaba el 50% del gas para Alemania y el 30% del gas para toda Europa, la mitad de la propiedad de ese gas, propiedad de una empresa alemana, y que no puedan los países europeos realizar una investigación europea de esto y que todos los países quieran una investigación nacional porque no quieren la publicación, por el peligro a la publicación de los resultados de esto, peligro porque responsabilizaría a Estados Unidos, básicamente desenmascara que hoy día para la Unión Europea y para los países de la Unión Europea, el interés de los Estados Unidos aparece por encima del interés de los propios países y de sus sociedades. Esta es la lamentable situación, a mí no me congratula en absoluto como residente en Europa desde hace muchos años, de la Unión Europea hoy subordinada abiertamente a las políticas de Estado, a las políticas exterior de los Estados Unidos de América. Bueno, pues precisamente pendientes de Alemania, vamos a volver a mirar en este caso a últimas horas, ojo porque hay comparecencia en estos momentos por parte de la ministra del Interior, Nancy Faeser, que está anunciando controles fronterizos temporales en todas las fronteras terrestres del país. El objetivo es abordar la migración irregular y proteger al público del extremismo islamista, es lo que está apuntando en estos momentos la agencia Reuters según una fuente del gobierno alemán. Hay una conferencia de prensa en estos momentos precisamente por parte de Nancy Faeser, que va a notificar los planes a la Comisión Europea. Los controles van a comenzar el 16 de septiembre y van a durar inicialmente 6 meses, según informa la agencia de noticias dpa, citando a fuentes gubernamentales. El gobierno alemán ha estado consultando con el principal partido de la oposición, con la CDU, sobre formas de frenar la migración ante la preocupación pública y tras un mortal ataque con cuchillo por parte de un solicitante de asilo sirio el mes pasado en la ciudad de Solingen. La semana pasada, como saben, AfD ganó las elecciones estatales en Turingia y quedó segundo en Sajonia. Olaf Scholz se sigue moviendo a tenor de los resultados electorales, anuncia controles temporales en todas las fronteras terrestres. Empiezan el 16 de septiembre y van a durar 6 meses. Pendientes de Alemania, miramos también a la OTAN, en concreto a Rumanía. En medio del conflicto en Ucrania sigue habiendo consecuencias para algunos de los países vecinos, en este caso Rumanía. El ministro de Defensa ha dicho este lunes que ha recuperado fragmentos de un dron supuestamente ruso cerca del pueblo de Periprava, en la región de Tulcea. Un poco antes, en el día de hoy, el ministro ha dicho que han desplegado hasta 2 aviones F-16 después de un ataque con drones de Rusia que habría entrado en su espacio aéreo. El ministerio ha añadido que se van a realizar más investigaciones porque es posible que otro dron haya caído cerca de la localidad de Kara-Orman. No hay informes de heridos ni daños por el momento, pero Rumanía sigue en alerta ante los ataques de Rusia en Ucrania. Habla de piezas de un dron ruso que han entrado en su espacio aéreo. Habla también de otro dron que supuestamente podría haber caído cerca de la localidad de Kara-Orman. Antes de terminar, José Luis, te quiero preguntar por lo mismo, estas acusaciones en torno al Nord Stream, muy rápido, 2 minutitos nos quedan. El Pearl Harbor contemporáneo contra la economía europea y claramente alemana, ¿no? Y que en aquel momento, cuando sucedió, pues vimos, bueno, pues con la expresividad típica de Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, como daba las gracias a Estados Unidos por el corte que se producía con el gas natural, con las consecuencias formidables que provocaba en la economía alemana y la visualización verdaderamente de la soberanía limitada que tenía Alemania, pues como el resto de los europeos que descubrieron en la intervención francesa y británica en el canal de Suez en aquel lejano 1956, ¿no? Cuando Eisenhower les dijo que se diesen la vuelta, ¿no? O sea, vivimos en un mercado virtual en el cual gran parte de los países que se consideran soberanos, pues no somos soberanos, y Estados Unidos, por tanto, bueno, pues nos acaba de visualizar lo que ha sido una de las grandes razones de la guerra de Ucrania,
pasa, ¿no? El que Europa no pueda ser autónoma, no pueda tener sus recursos energéticos y, por tanto, dependamos sobre todo del gas licuado, un poco que viene de Estados Unidos, lógicamente con un precio muy superior y que no era competitivo, ¿no? Así que ahí tenemos el Pearl Harbor, que lógicamente pues nadie puede alzarlo pues como esa llama de independencia de Europa, sino todo el mundo tiene que buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Bueno, pues pendientes de soluciones, pendientes también de la investigación en torno al Nord Stream. Veremos si en algún momento hay algún tipo de investigación independiente, adecuada y sobre todo pues hasta dónde llega, en este caso, la mano de Estados Unidos. Muchísimas gracias a los tres. Nos quedamos sin tiempo. Gonzalo, Ezequiel, José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros y contarnos lo que realmente sucede en el programa geopolítico. Un placer, como siempre, aprender de los tres. Muchas gracias. Buen día. Adiós.